pues nos habla de ti, Señor, de tu persona, de tu carácter, Señor, de tus obras, de cómo eres, Señor. Y te agrada, Señor, cuando se escudriña la palabra y día con día se te conoce más y más. Y siempre el conocimiento es para bendición en todo aquel que cree. Así que, Señor, ayúdanos para que este conocimiento que recibamos en esta tarde, Señor, pues, sea de bendición a nuestras vidas y sobre todo, Señor, sea de bendición a quienes nos rodean. Bendícenos, Señor, ayúdanos, síguenos transformando, renovando, cambiando y ayúdanos a que día con día, Señor, pues, sigamos creciendo en la fe, en el conocimiento de tu palabra y sobre todo, Señor, en esa imagen que nos has dejado, tu imagen. En el santo nombre de Jesús lo ponemos todos en tus manos. Amén. Hay un problemita que llega a surgir, hermanos, en la vida del cristiano, y es cuando nos volvemos un poquito religiosos. Y si no cuidamos nuestro corazón, con el tiempo nos podemos atribuir ciertas acciones que Dios no nos ha asignado, y entre ellas la de ser juez. En este problema del conocimiento, cuando nos llega a envanecer, el mismo conocimiento nos puede ir llevando más allá de conocer al Señor, llevarnos a un camino que el Señor no nos ha mostrado, un camino diferente, un camino de muerte. El conocimiento sí, conocer, pero vamos a analizar de qué manera al Señor le agrada que vayamos conociendo. Porque después de ciertos años, después de cierto tiempo, después de cierto estudio o estudios, después de ciertos años en un ministerio, nos podemos llegar a llenar de soberbia, a envanecernos, porque por lo que ya hicimos, por lo que hemos hecho, por donde estudiamos, por quién fue nuestro maestro, por a dónde fui. Y bueno, puede eso llegar a envanecernos. Y eso es lo que pasa en el Evangelio según San Juan en el capítulo 5, que aquellos personajes llamados fariseos conocían la ley de Dios, pero tenían conocimiento, pero la ley de Dios no moraba en sus corazones. Yo puedo tener mucho conocimiento y puedo estar metido, lleno de la palabra y de muchas cosas, pero híjole, el problema es cuando la palabra no está en mi corazón, que solamente lo tengo como un almacén en la mente y la utilizo únicamente cuando quiero, y eso es un peligro, y eso se nos puede volver un peligro. Y el Señor Jesús les reprende esto. Es a los fariseos quien les dice: escudriñad las escrituras. Los reprende porque tenían un conocimiento de la ley, pero la vida que estaban reflejando o el comportamiento que estaban llevando en base a la misma ley con algunas personas, pues era algo contrario, y es ahí donde podemos llegar en el error de que nuestro conocimiento no sea bien utilizado, sea vano. Por eso la enseñanza en esta ocasión de tener cuidado. Vamos un poquito a 1 Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Sabemos que todos tenemos, ¿qué? Conocimiento. Todos tenemos conocimiento. Y aquí Pablo le habla a la iglesia, aquí Pablo le habla a los cristianos, aquí Pablo le habla a los hijos de Dios. Y hay un detalle, les mencionaba, hay un detalle que surge, que brota, que germina en el corazón después de muchos años, de mucho tiempo, de haber estado, estudiado o hacer algo en la obra. Germina el envanecerse. El conocimiento, ¿qué hace? Envanece.
Esta palabra del griego, que significa en sentido primario de soplar, inflar. Es decir, que después de un tiempo de mantenernos estudiando y leyendo y conociendo y recibiendo la palabra, podemos llegar a inflarnos. De hecho, ya estamos medios infladitos. Y luego le añadimos que sí, hay gente que se puede llegar a inflar, se llena de orgullo, se vuelve altanero. También significa orgullo, altanero, andar envanecido, hincharse. Es para eso el conocimiento de la palabra, para que nos hinchemos, para que seamos orgullosos, envanecidos, para que andemos inflados. No, no es eso el propósito de Dios, el cual le hayas conocido, pero ese es un riesgo. Hay veces podemos llegar a ser orgullosos, sobre todo cuando alguien va integrándose, alguien se va incorporando, alguien va iniciando. El conocimiento debería de ser, el conocimiento bíblico en una persona, en un cristiano, debería de ser un medio, un canal para que la persona comprenda, entienda, conozca, crezca, sea transformada. Y no para creerme más que tal persona, por muy nuevo que sea. Debemos de aprovechar el conocimiento como a Dios le agrada, ¿no? Y no crecer en el orgullo y en la envanecerse. Pero a veces sucede. Yo no sé si en algún momento has llegado a presenciar eso. Oye, ¿cómo es por estudiar en el seminario, porque tuviste a los maestros, por tantos años de ministerio y por lo que hayas hecho? A veces nos creemos la nata. No, espérate, no es el fin. Por eso quien estudia debe de tener cuidado de no caer en esto, de envanecerse, de llegar a sentirse, a ser presuncioso, a creer que lo sabe todo. Y no, el conocimiento no es en sí para eso. No es para eso. No es para inflarse, no es para ser altanero, no es para hincharnos o envanecernos. Y por otro lado, el conocimiento tampoco es para que te quedes callado, porque ¿de qué sirve tener conocimiento si cuando se necesita, si cuando se requiere, si cuando alguien lo está necesitando, no estamos? No hay ni un consejo, no hay ni un verso, no hay ni una palabra, no hay nada, no sirve de mucho. No sirve de mucho solamente ser como discos duros de externos para almacenar y almacenar y almacenar. No, la función o el plan de Dios de que obtengamos conocimiento es para compartirlo con los demás. De lo contrario se vuelve vano. Así que hay dos detalles. Puede que nos llene de orgullo, puede que simplemente no estás de orgulloso, pero no haces utilidad. No hay utilidad, no hay una función. Y a veces así somos llenos de mucho conocimiento, pero no lo expresamos, no lo compartimos, no lo contamos, no lo transmitimos. Entonces viene saliendo casi lo mismo, vano, tanto para uno como para el otro. Y aquí el apóstol Pablo le dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el amor aquí, la palabra griega, ágape, afecto o benevolencia, festín de amor, ágape, amado. Debemos de tener cuidado, dijimos, el conocimiento se tiene que compartir con un efecto, con benevolencia, con un festín de amor. Debe de ser una expresión tal como el Señor lo hacía. El Señor, pues Él era la verdad, Él es la verdad.
y lo expresaba con amor, de tal manera que el apóstol Pablo aquí les menciona, pero el amor edifica. Tener conocimiento es bueno, compartirlo es mucho mejor, pero compartirlo con amor es de mucha bendición para los demás. Así que, ¿qué haremos? ¿Sabes? El amor edifica. El amor edifica y la palabra edificar significa, igual otra palabra, su traducción del griego, ser constructor. El conocimiento con amor construye, también significa confirma, reedifica, estimula y fortalece. Así que el conocimiento de la palabra de Dios es para compartirlo, para transmitirlo, para dárselo a alguien más, para bendición, para construir, para confirmar, para reedificar, estimular y fortalecer la vida de alguien más. ¿Cómo es tu expresión cuando ayudas a alguien más con la palabra? Estamos edificando, hermano. El conocimiento que Dios me ha dado está construyendo algo en la vida de alguien más. El conocimiento que Dios me ha dado de su palabra está confirmando la vida espiritual de alguien más. La está reedificando, la está estimulando a seguir adelante. La está fortaleciendo. ¿Qué está pasando con el conocimiento? ¿Qué está sucediendo? ¿A quién le hablas? ¿A quién le reedificas? ¿A quién le estimulas? Con la palabra del Señor. Porque si no está construyendo, si no está edificando, si no está reedificando, híjole, está haciendo en vano el conocimiento en tu mente y en tu corazón. El plan del Señor es que compartamos el conocimiento con amor, porque solamente el conocimiento que se transmite con amor va a edificar, hermanos, y va a reedificar, y va a construir, va a fortalecer, va a estimular. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes algo? Dios te va a pedir cuentas también de las cosas que te dio. Y allá la palabra del Antiguo Testamento nos habla de que nos va a demandar la sangre de aquellos a los cuales tuvimos cerca y no les hablamos la palabra del Señor, porque el conocimiento únicamente estuvo resguardado. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Así que, mis hermanos, es hora de empezar a ver qué voy a compartir. Ya tengo mucho conocimiento de la palabra y el plan del Señor no es envanecerme con lo que ya sé. El plan del Señor no es que lo mantenga guardado, no, el plan del Señor es que construya como un edificio, que contribuyas en poner algo, en levantar algo, vidas, almas, personas, construye, confirma, reedifícalas con la palabra, estimúlalas con la palabra, fortalécelas con la palabra, pero en una expresión de amor. Y eso va a fortalecer a los demás. Analicemos qué está sucediendo con nuestro conocimiento. ¿Está siendo un canal, hermano, para vida eterna a alguien más? ¿De quién? ¿Está siendo realmente un canal? ¿Está siendo como un cable de datos que estás transmitiendo? ¿Está pasando información? ¿Estás transmitiendo información? Para vida eterna, ¿está siendo un puente? ¿Está siendo un salvavidas rescatando personas? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿A quién se lo estamos compartiendo? Si no, únicamente se ha vuelto, el que no es, se envanece, se vuelve en un conocimiento vano, guardado.
Vamos a analizar la palabra en Juan, capítulo 5. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús a personas con mucho conocimiento, pero solamente lo tenían en las mentes. Y esto, 5, verso 37, y esto lo expresó cuando el Señor Jesús sanó a un hombre que tenía 38 años de enfermo y que se encontraba en el estanque de Betesda. Y había muchas personas que estaban ahí, muchas. Y entre ellas había personas llenas de leyes, pero faltos de amor a la hora de compartir la palabra, que no edificaban, que no construían, que no estimulaban, que no reedificaban. No solo eso, no edificaban y no dejaban edificar a otros, no construían y destruían lo edificado de alguien más, no estimulaban a buscar a Dios y a honrarle, sino que apartaban a las personas de hacerlo. ¿No será esa tu labor? Un mundo de personas llenas de leyes y conocimientos, pero faltos de amor al expresarlo. Vamos al verso 37 y dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. 38. Ni tenéis su palabra morando en ustedes. ¿Cómo es eso? No moraba en ellos, pero sí le enseñaban. No moraba en ellos, pero sí juzgaban con ella. No moraba en ellos, pero sí condenaban a quien la infringía. ¿Cómo es eso? El Señor le reprende en el verso 38. Ni tenéis su palabra morando en ustedes. Ah, ¿cómo no, Señor? La tienen aquí, pero no la tienen en su corazón. Se enojaron, se molestaron cuando el Señor sanó a un hombre que tenía 38 años enfermo. 38 años. Y se enojan contra el Señor y se enojan con aquel que fue sanado. Pues Jesús lo sanó en el día de reposo, en un día en el que estaba establecido en la ley que no se tenía que hacer nada, pero el Señor lo sana en tal día y saben, se enojan con aquel que llevaba su cama, donde pasó muchos años acostado y enfermo, y ahí la lleva y se enojan con él porque la iba cargando en día de reposo. Dígame, ¿dónde estaba entonces el amor de Dios en ellos? En vez de haberse puesto contentos, alegres, gozosos, dichosos de que alguien había sido restaurado y sanado después de tanto tiempo, no, se enojan, se molestan, se irritan con el Señor y con aquel que fue sanado. Eso pasa cuando únicamente tenemos la palabra en la mente y no en el corazón. Nos molesta, nos inquieta cuando alguien es restaurado, cuando alguien va avanzando, cuando a alguien le va bien, cuando alguien hace cambios. Las leyes hay veces que nos ciegan de lo que verdaderamente vale la pena. Si tenéis su palabra morando en ustedes, ni tenéis, perdón, su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió vosotros no creéis. No creían en Jesús y no se daban cuenta que Jesús es Señor en el cielo y en la tierra y tenía poder y autoridad de hacer lo que bien le pareciera al Señor. Y como Señor del cielo y de la tierra, tenía esa capacidad de hacer lo que Él quería, cuando Él quería y como Él quería, y entre ellos el día de reposo. Dice una versión así: el Padre mismo me envió y ha dado testimonio de mí.
Ustedes nunca han oído su voz y lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Y es a ellos a quienes dice, ojo aquí, a los fariseos, a personas que estaban muertas espiritualmente, pero que sí traían la palabra. Hermanos, corremos el riesgo después de tantos años a vivir una vida muerta, apagada, una sal insípida, una luz casi por apagarse. Y entiendo que hay momentos en la vida en donde a veces resbalas o fallas, pero no es el punto. Aquí el punto es levantarse en el nombre del Señor y seguir adelante. La pregunta aquí es, ¿cómo estás siendo tú con la palabra del Señor? Es a ellos a quienes dice en el verso 39, un pasaje muy conocido: escudriñad las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos creían que la Biblia se hablaba de la vida eterna. Y el Señor les dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. No, ¿qué me vas a enseñar, Jesús? De verdad que era tremendo lo que estaba sucediendo en esta porción. Escudriñar. Y dense cuenta, escudriñen, pero ¿cómo van a entenderla? ¿Cómo van a comprenderla si no creen realmente en Dios? Tienen la Biblia en sus manos y la tienen en sus mentes, pero no la tienen en el corazón. Por eso eran personas que se envanecían, o personas orgullosas, personas arrogantes, que creían que Jesús se había equivocado en haber sanado a aquel hombre. Y el Señor los reprende, escudriñad las escrituras. Investiguen, estudien, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Saben algo? Decían conocer la Biblia, pero si ellos hubiesen escudriñado la Biblia como Dios lo expresa aquí, se hubieran dado cuenta que Jesús era el Señor. Simplemente, sí la conocían, pero a su manera. La vida eterna, Jesús es la vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos sabían que la Biblia hablaba de la vida eterna. Y cuando llegó la vida eterna, la tenían de frente. No la aceptaron, no la recibieron. Y ellas son, la misma palabra, son las que dan testimonio del Señor Jesús. Dice una versión, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Otra versión, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Hermano, ¿cómo es que estudiamos la escritura? ¿Para conocer a quién? Cuando la Biblia habla que las escrituras hablan de escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ¿de quién hablan todas las escrituras? Cuando vas a la Biblia, vas conociendo, queriendo conocer a qué persona, al Señor. La Biblia no solamente es para agarrarla y obtener conocimiento. Cuando la leas, dile, Señor, quiero conocerte más, quiero conocer algo de ti. Enséñamelo, muéstramelo. Sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Toda la Biblia habla del Señor Jesús. ¿Qué persona estamos conociendo al Señor? Él dijo, escudriñen. Y cuando escudriñemos van a conocer que la Biblia habla de mí, da testimonio de mí, enseña de mí. Leer la Biblia por leerla solamente porque, pues ya voy a leerla, no.
No es el fin, estúdiala con propósito, agarra un lápiz y pon ahí, quiero aprender de Jesús. Hoy aprendí algo de Jesús, que por encima de las leyes expresó su amor en un día de reposo, hizo el bien a una persona que tenía 38 años, así la ley me diga lo que me diga. Si el Señor me está moviendo a hacer el bien, ¿quién me detiene? Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Pero a veces las leyes te detienen, qué te van a decir, el qué te van a expresar, el si es hora o no es hora, es el día, lo que sea. En el caso de los fariseos era porque era el día. ¿Qué te detiene? Hacer el bien. Mamá o papá te detiene. El esposo te detiene. La esposa te detiene. ¿Qué es lo que te detiene a hacer el bien a los demás? Escudriñar. Verso 40. Del 40 al 42 le voy a dar lectura. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Verso 42, mas yo os conozco que no tenéis ¿qué? Amor de Dios en ustedes. No tienen amor. Porque si tuvieran amor de Dios, estarían contentos, estarían brincando, estarían cantando, estarían gozosos, estarían felices de que haya hecho tal milagro. Pero el amor de Dios no mora en ustedes. Sí, tienen palabra, tienen las leyes, pero el amor de Dios no mora, porque si morara el amor de Dios, actuaran diferente cuando una persona es bendecida, cuando una persona es restaurada, cuando una persona es ayudada por Dios, se pusieran felices. Hermano, ¿cómo se pone usted cuando alguien más es bendecido, cuando alguien más le va bien, cuando alguien más sale de una situación difícil? ¿Realmente te pones gozoso? El Señor estaba contento. Mas yo os conozco que no tenéis amor. Ese es el problema. Que a veces tenemos conocimiento, pero nos falta ¿qué? Amor para expresarlo. Mas yo os conozco. Dios conoce cómo es nuestro corazón. Así que, ¿qué hace? Una persona que tiene el amor de Dios va a compartir el conocimiento con amor y no se va a quedar con él. No, al contrario, se va a gozar. Pero hay ese pequeño detalle que no tenemos amor. Oye, después de 38 años, oye, ¿cómo es posible que alguien se enoje? ¿Cómo es posible que alguien se enfurezca? ¿Cómo es posible que alguien grite, rechine los dientes, se enfurezca tanto? ¿Te das cuenta cuando una persona solamente tiene conocimiento? ¿Por qué? Porque no expresa ese amor cálido, ese amor fresco, ese afecto de decir, hermano, me da gusto, Dios te bendiga, nos gozamos contigo, me regocijo contigo, vamos a seguir adelante, échale ganas, mira, Dios te ama, no temas porque Dios está contigo, mira, y está compartiendo, transmitiendo, edificando, estimulando con amor. No seamos de aquello, eso te pasa por esto y el otro y de volada. Y cuando ves a un hermano o hermana que después de años deja de venir y viene hasta que llegas, ¿quién eres tú para hablar de esa manera o en ese tono? O para estar hablando con alguien más de una persona que después de mucho tiempo regresa a los pies del Señor. El amor y la expresión, tu conocimiento, si tienes realmente amor de Dios, tu conocimiento será con amor. De lo contrario, únicamente somos ruido a veces. Decimos saber, decimos conocer. Y eso debemos de tener cuidado, de no correr ese riesgo. Y si en algún momento algo ha sucedido en tu corazón, digo, Señor, ayúdame, no quiero ser así.
Al contrario, quiero que mis palabras sean con amor. Quiero actuar como tú actúas, quiero hablar como tú hablas, quiero pensar como tú piensas, quiero vivir como tú vives. Y antes de llevar algo a mi mente malvada, quiero pensar, ¿qué harías tú, Señor, en mi lugar? Amén. ¿Qué harías tú, Señor? A ver, si tú estuvieras ahí en mi lugar, ¿qué harías? Pero eso viene cuando escudriñas la palabra. La persona, por otro lado, que no se interesa en conocer la palabra, los tres problemas: a veces el que la conoce se envanece, a veces que el que la conoce se queda guardada, y habemos los que de plano no nos interesa leer la Biblia ni un capítulo diario en el día. Por lo menos ponla en el carro ahí que vayas escuchando un capítulo. ¿Cómo vas a ser edificado? ¿Cómo vas a ser estimulado a lo bueno? ¿Cómo vas a ser transformado, reconstruido? ¿Cómo vas a seguir creciendo si la palabra no la escuchas? Hay el otro lado extremo del plano, no le interesa leer la Biblia. No le importa. Ni la comparte, ni la estudia, ni la medita, ni la reflexiona. Vive una vida apagadita, así como de muertito. Nada más con que vaya los domingos al servicio. Realmente no es el punto. El Señor nos enseña ya en Josué 1, 8 y 9 que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así que, ¿qué va a suceder de hoy en adelante, hermano? ¿Qué vas a hacer con el conocimiento? Si no eres dado a la palabra, yo te invito a que estudies la palabra, el consejo de Dios. Escudriña las escrituras, escudriñalas. Y cuando las escudriñes y conozcas algo, no te envanezcas, no te infles, no te crezcas, no te sientas más que los demás. Así tus maestros hayan sido personas que tengan de alguna manera años en el ministerio. No, tan bonito que es aprender y compartirlo. ¿Sabes qué? Eso fue lo que aprendí. ¿Saben qué? Esto es lo que aprendí del ministerio. Tuve tanto tiempo, mira, y te lo comparto. Qué feo cuando la gente después de muchos años le pides un consejo y más allá de ayudarte te hace sentir mal. Te sobaja, te hace sentir menos, como que eres un vil ignorante. Y pues sí, estoy ignorante, por eso vengo a pedirte ayuda. Pero a veces somos muy soberbios, arrogantes, nos inflamos. Y eso pasa hasta en los que predicamos la palabra. A veces después de tanto tiempo, en vez de ayudar al que va empezando, nos inflamos por los años que llevamos de ministerio. No, hombre, no se envanezca tu corazón. Y si sabes algo, compártelo con humildad, con sencillez, de corazón, con sencillez y con amor. Por favor, en el 42, mas yo os conozco, el Señor nos conoce, que no tenéis amor de Dios en nosotros. ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? A la manera, dice la palabra, el que me ama, guarda mi palabra, y para guardarla hay que escudriñarla. Muéstrale amor a Dios por medio de estudiarla, muéstrale amor a Dios por medio de compartirla, muéstrale amor a Dios por medio de hacerlo, de compartirla con amor. Ahí le muestras amor a Dios. Y veamos el verso 1, por favor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Le voy a estar dando lectura, mis hermanos. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Miren qué bendición. Bajaba un ángel y sanaba y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años sufriendo, padeciendo, batallando por una enfermedad. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Les he mencionado, el día de reposo era el sábado, no podían trabajar por la ley que había, la ley mosaica. Y en ese día fue sanado. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar ¿qué? A su... Oye, no me alcanza a entender, no te es lícito. Hay una versión que lo dice así. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar en día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Esta camilla me ha cargado 38 años y tú me sales que no puedo cargarla. Deberías de estar contento porque ahora soy yo el que la carga y no ella. ¿No te habla aquí algo el Señor? La ley no te permite cargar esa camilla. A veces las leyes, las reglas, evitan que seamos ese canal para que otras personas sean edificadas, construidas, estimuladas, ayudadas. Tengamos compasión, hermanos, misericordia, empatía, gozo con aquel que es bendecido. 38 años enfermo y unas personas molestas y enojadas. No me habla de otra cosa más que ser religioso, demasiado religioso. No te es lícito, no te es permitido llevar tu propia cama. Óyeme. Verso 11. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Jesús el sanador, Jesús el restaurador, Jesús el que edifica, Jesús el que estimula, Jesús el que construye, Jesús el que reedifica, Jesús el que fortalece. Pregunta: ¿cuál es tu función ahora como cristiano? Es hacer lo mismo, ayudar a los demás. Pero en cambio aquí vemos un grupo de personas legalistas que en vez de edificar, destruyen, afectan, hieren, lastiman, perturban y echan abajo el trabajo de alguien más. Es lo que hace un religioso. Lo contrario, él no construye, él no reedifica, él no te va a estimular a las cosas buenas. Al contrario, va a afectar. Y ese es el otro extremo. El que de plano obstruye y es estorbo para el crecimiento espiritual de los demás. No sabemos, hermanos, a veces la gente cómo viene.
La obra del Señor es algo espiritual y solo Dios conoce los corazones. Verso 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién te dijo? Dice una versión. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. Esto me llevó a recordar, hermanos, un poquito. A veces podemos llegar nosotros a ser quien obstruye el crecimiento de la obra. Y vamos por favor tantito a Hechos. Me gustó mucho un pasaje en la semana. A veces las costumbres, los hábitos se hacen costumbres y las costumbres leyes. Y queremos regirnos bajo leyes, pero hay algo más. Vamos a Hechos 5, verso 37. No debemos de pasar por alto que la obra de Dios es espiritual y que habrá cosas quizás en la vida que no podamos comprender, pero debemos de considerar lo siguiente. Después de se levantó Judas el Galileo, estaba hablando Gamaliel, un fariseo, diciéndole a los demás fariseos en base a la vida de los apóstoles, cuando fueron tomados presos, y él se levanta y les dice, después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a suceder? Se viene abajo. Se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra quién, contra Dios. Los fariseos también consideraban que no era lícito hablar de Jesús, pero hubo un personaje con sabiduría. Lo que es de Dios va a permanecer y lo que es de hombres, tarde o temprano se viene abajo, se desvanece. Y eso me lleva a analizar allá la vida de este personaje. Oye, si Dios lo sanó, ¿por qué nosotros vamos a oponernos a lo que viene del Señor? ¿Por qué vamos a obstruir lo que viene del Señor? Por eso es importante que aún como iglesia pidamos dirección. Señor, muéstranos tu voluntad, ayúdanos a andar en tu voluntad, permítenos andar en ella, sabiendo que Dios obra de muchas maneras en su iglesia. Volviendo por favor a Juan. Capítulo 5. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Verso que sigue. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Se encuentra con Jesús, 15. Dele lectura, por favor, al 15. El hombre se fue. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Por esta razón, por este motivo, procuraban ¿qué? Matarle. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué es lo que a veces por las leyes nos llevan a veces a no ser de bendición, a no ayudar? ¿Qué es lo que a veces evita que te expreses a los demás? Las leyes. Debemos de tener cuidado, hermanos, incluso las leyes que hoy en día están. Debes de tomar principalmente la ley de Dios para llevar a cabo las cosas. Verso 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 18.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, la ley, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos al verso, por favor, en este mismo capítulo, verso 21. Y miren lo que dice el Señor Jesús. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué hace? ¿Y quién contra el Señor, hermano? Por más que hagamos cosas contrarias, si Dios dice esto va a ser así, va a ser así. Él quiere y Él puede hacer lo que bien le parece al Señor. Y así quiso levantar a un hombre paralítico. ¿Quién le iba a decir que no? ¿O quién tenía la potestad para decirle que no, si Él es Señor en el cielo y en la tierra? Así también el Hijo a los que quiere da vida, verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 23, para que todos honren a quién, al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, al Señor Jesús, no honra al Padre que le envió. Y me gusta el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor levantando personas paralíticas, enfermas, con problemas físicos, emocionales, morales, pero sobre todo espiritual. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora con el conocimiento, hermano? ¿Qué hizo nuestro Señor? Lo compartió. No se quedó callado, lo hizo con amor, lo hizo con sencillez y lo hizo sin importar lo que le vino a su alrededor. Pues aun cuando querían matarle, Él los enfrenta con la palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Interesante esta porción de la Biblia, cómo el conocimiento a veces nos puede llevar a cegarnos, a envanecernos, a enojarnos por lo que hace Dios con alguien más. Evitemos este tipo de detalles y compartamos el conocimiento. Así que, primera a los Corintios 8, verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Un conocimiento con amor. ¿A quién? ¿A quién vas a construir? No es para que te lo quedes guardado, no es para envanecerte, no es para enaltecerte. No, no es para eso. El conocimiento que Dios te ha dado es para compartirlo con amor y con sencillez, para bendición de alguien más. Hay mucha gente paralítica que tiene años paralítica, afectada espiritualmente. ¿Qué vas a hacer ahora? Compártelo, no te quedes callado. Yo te invito a que consideres la palabra. De lo contrario, si un conocimiento ahí guardado, es en vano nada más. Compártelo con los demás. Conocimos hoy de nuestro Señor. Escudriñemos la Escritura y seamos como nuestro Señor. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos la bendición que nos da de escuchar tu palabra, Señor. Moldéanos, Señor. Renueva nuestra mente, Señor, y ayúdanos. Hay veces, Señor, tenemos conocimiento y tenemos personas que están pasando algún problema, Señor. Ayúdanos a ser de bendición, a compartirlo, Señor, con amor, con sencillez, con humildad, Señor, para bendición, para estimular, para reedificar, para construir. No permitas, Señor, que la soberbia, no permitas que nos inflemos, nos hinchemos, nos crezcamos más que otros, Señor, no. No es para eso el conocimiento de tu palabra.
así tengamos, Señor, años, así hayamos estudiado en cualquier instituto, siempre debemos de considerar tu carácter, cómo eras humilde, Señor, cómo eras de amoroso, cómo eras con los demás. Y siendo Dios, Señor, siendo tú la verdad, Señor, nunca hubo soberbia. Al contrario, nos enseñas a ser humildes. Bendícenos, Señor, fortalece nuestra vida espiritual y ayúdanos a hacer ese canal, ese medio, ese puente, para que alguien más sea estimulado en tu palabra, para que alguien más sea edificado en tu palabra, Señor. Bendícenos a todos y danos esa valentía para poder hacerlo, sin miedo a compartir, para que realmente cumpla su propósito el haber recibido tu evangelio, Señor. Bendícenos a todos, quédate con todos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios mediante, les mencionaba en la mañana por ahí que a partir del martes, bajo la aprobación de la mayoría, voy a estar en un curso en Emanuel. Y si Dios lo permite, el día miércoles tenemos un pastor invitado, así que les invito a todos a procurar asistir, haga lo posible para que escuche la palabra, sé que va a ser de bendición. El miércoles, y comparta la imagen, la invitación con los demás hermanos para que puedan venir a la iglesia. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Bien, hermanos, vamos a continuar con el programa, los anuncios.